Hoy día tenemos un programón y lo que quiero contarles en primer lugar es que eh, posiblemente pues cuando uno está escribiendo un texto, no piense que lo está haciendo bien. Y escribir es un arte. Para escribir hay que saberlo hacer y eso se llama redactar. Uno tiene que redactar pensando en un público, en un tamaño determinado, en un canal definido, con una coyuntura determinada. Escribir no es fácil y redactar es más difícil. Pero hace algunos años apareció una agencia de contenidos, o sea, un grupo de profesionales, capos, con mucha experiencia, que cogían la precisión para redactar. Esa agencia se llama Preciso y justamente hoy día tenemos a Luis Corbera, quien es su fundador y quien hoy además con esa agencia pionera en este espacio nos va a compartir pues un poco su trayectoria empresarial y cómo logra posicionar como líder del mercado a esta fantástica agencia. Así que bienvenido, Lucho, qué bueno tenerte en el programa. Y además porque tú y yo nos conocemos desde mucho tiempo atrás, 25 años, 25 años. Hemos trabajado juntos para el Grupo Apoyo. Chiquillos, ¿ah? Y me da mucho gusto que hoy día estés haciendo empresa y lo estés haciendo bien y además rodeado de un grupo de gente espectacular. Así que bienvenido. Nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y conversemos. No suelo hacer estas cosas, normalmente estoy del otro lado. Yo lo sé. Estoy de tu lado. Yo lo sé, para mí va a ser un reto además porque, claro, algunas veces además te he visto entrevistar y nunca ha sido fácil. No, claro, me has criticado. Uno de los mejores entrevistadores, además, a quien tenemos acá. Pero retrocedamos en el tiempo, no tanto, no 25 años, porque si no nos quedamos 2 horas, pero sí al menos previo a la fundación de la agencia, vienes de una trayectoria larga, digamos, en el periodismo de negocios, en el periodismo económico, pasaste por Semana Económica, por el comercio, y de pronto en algún momento te imaginé más bien que tu paso podía haber sido el corporativo, como muchos, como casi el 100%, o hasta la otra ruta que es la de la agencia, ¿no? De relaciones públicas o la agencia de comunicaciones, pero la agencia dura, pero no, te fuiste a emprender. ¿Cómo nace la idea de tomar esa ruta? No fue inmediato. Cuando yo salgo del comercio, había alcanzado como la cúspide dentro de lo que sería el periodismo económico. Ya venía de haber estado en Semana Económica, había formado parte de quienes dirigían Semana Económica en su momento. Pasé al comercio, llegué a ser editor del comercio, entonces Claro. mucho más allá en el periodismo económico ya no había. Me ofrecieron, por ejemplo, estaba saliendo a hacer un casting para programa de tele económico. No me fue muy bien en el casting, no soy muy... no tengo esa habilidad. Y me ofrecieron también ser gerente de comunicaciones de un par de empresas, una de ellas un banco. O sea que no estaba tan equivocado en pensar que esa podía haber sido tu Porque ruta. efectivamente lo normal para casi todos los que están en el periodismo y ejercen cargos de editores suele ser que terminen manejando una empresa, de las comunicaciones de la empresa o trabajando como líderes en alguna empresa de PR, ¿no? ¿No te sedujo? Lo que pasa ¿Esa es ruta? que yo vengo de... Mi formación es otra, ¿no? Yo no soy comunicador. Yo soy economista y para mí los números son... Bueno, yo siempre muy fáciles. eres economista. Soy economista. Vas a seguir siendo economista. Estudié economía, Claro. estoy en la Pacífico, quinto superior, así que tampoco es que me haya ido mal en la carrera y haya decidido cambiar. Hice mis prácticas en Telefónica, en estudios económicos y planeamiento, o sea que parecía enfocado a eso. Surgió esta oportunidad de hacer periodismo, me encantó, me enamoré de eso, pero cuando llegó el momento de salir de esa etapa, no me veía haciendo cosas de comunicaciones, porque y es algo que mucha gente no lo dice, pero yo creo que hay que estar preparado para eso. O sea, no es simplemente decir,
he sido editor y ahora tengo la capacidad de manejar una crisis de reputación o cualquier tipo de evento de este tipo, ¿no? Esto es muy complejo Claro. y uno necesita cierta formación. Incluso me dijeron, oye, pero eso lo aprendes. Claro. No, me dijeron, Cosa toma el reto y lo aprendes. Cosa que tampoco es un gran favor, ¿no? No sé, pero pienso. O sea, yo decía, no me parece muy serio asumir ese reto de esa manera, ¿no? O sea, eso voy cuando digo, no hacen un gran favor diciéndole a alguien, oye, pero eso lo aprendes. Es como si fuera, no sé, pues ser zapatero. Sí, pero finalmente muchos optan por ese camino. Obvio, porque comienza siendo un oficio, digamos, ¿no? Y lo otro es que tampoco me llamaban mucho la atención las empresas de PR. Ahí sí, honestamente, no es que alguien me haya llamado, o sea, por ese lado no. Pero no me gustaba la idea de trabajar en una agencia de PR. No me veía ahí. No te veías. No me veía ahí. Además, había visto la experiencia de muchos amigos, ¿no? Incluyéndolos a ustedes que estaban ahí, ¿no? Claro. Esto era un trabajo un poco más tedioso, más complejo. No me veía en eso. Y simplemente no sabía qué hacer. Como tenía algo de ahorros, dije, me voy a tomar el tiempo para pensar qué hago. Y dije, bueno, me puedo tomar un año sabático. Ah, ¿te tomaste un año sabático? Fue la idea. No llegó al año porque no alcanzaron los ahorros, pero todo. Y llegué más o menos unos 6, 7 meses. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que era eso? Lo que pasa es que me seguían ofreciendo cosas. Ok, no aceptaba los trabajos de gerente de relaciones públicas, pero me empezaron a ofrecer, oye, ¿no quieres ayudarnos tenemos un evento, ¿no quieres ayudarnos a ver? En ese momento había muchas publicaciones impresas, hay que ponernos en el contexto, estamos hablando de hace 10 años, un poco más. 2009. No, más todavía. Estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, Ciudadanos al Día, que premiaba las instituciones públicas, claro, que era liderado por Beatriz Boza, que es una gran amiga mía, entregaba premios por abrir una página web. Claro. O sea, para que pongas en el contexto, o sea, no es que decía como hoy día casi todos tienen la web, o sea, había instituciones públicas que no tenían una web. Y en ese contexto es que había muchas cosas impresas y me ofrecen empezar a escribir cosas impresas. Escríbete este libro, escríbete esta memoria, y me empiezo a dar cuenta de que había la oportunidad de hacerlo de manera profesional. Normalmente todos estos trabajos se los daban a un freelo. Claro. Entonces yo digo, oye, ¿por qué en lugar de hacerlo de manera freelo, como también lo venía haciendo yo, no lo organizo? Claro. ¿No? Busco un equipo de trabajo que me ayude y hago estos trabajos de manera más estructurada, como tú dices. Uno piensa pues que escribir es fácil y no es fácil. No lo es. Yo soy la prueba de eso. Yo cuando entro a Apoyo y descubro que tenía que escribir, yo le contaba mucho de estas anécdotas a mis hijas. A mí debo ser de los pocos casos en que yo tengo un 10 en la libreta en primer grado de primaria en lenguaje. Y he jalado lenguaje en tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Jalé en el examen de admisión de la Pacífico la parte de letras. Me jalé lengua 1 y lengua 2 en la universidad. Entonces no había manera de... No había manera, además, ni siquiera pues de que emprendas o sea... Y yo me acuerdo cuando recién entró a Semana Económica, que fue mi primer trabajo de redacción, que me gustaba mucho las entrevistas, me encantaba aprender de negocios, pero a la hora de escribir, por ejemplo, mi primera nota era de este tamaño, eran 7 líneas en una tripita chiquita. Se lo entregué a mi editor de turno, Conrado Falco, y Conrado me la tiró y me dijo, no puedo creer que alguien pueda escribir de esa manera. 7 líneas, ¿no? Claro. No estás hablando de un documento grande, ¿no? Y eso me llevó a decirme a mí mismo, oye, esta cosa es un reto porque es algo que yo no sé hacer, entonces esto tengo que aprender. Empecé a ver mucho periodismo de afuera, cómo se escribía, tendencias, etcétera. Empecé a yo recuperar mi librito de lenguaje de la universidad y empezar a ver, oye, cómo se ponen las tildes, las comas, cosas re básicas que no entendía. Y poco a poco fui mejorando, ¿no? Hasta que logré ser jefe ahí, ¿no? Ahora, una de las cosas más notables en el paso por Apoyo es que justamente es el economista que se vuelve un comunicador. Sí, claro. De alguna manera, ¿no? Yo para aprender. Tienen paciencia. Sí, claro. Tienen paciencia. ¿No? O sea, yo me acuerdo, así como
te pasó a ti con el texto chiquito, a mí me pasó, pero con el mamotreto, ¿no? O sea, yo entregué el mamotreto y me lo tiraron por la cara, ¿no? O sea, no hay forma de que escribas tanto. ¿No? Y luego ¿No? nos tocó a nosotros estar en el otro lado y recibir a los chicos y decirles, oye, eso está mal, ¿no? Claro. Y vas evolucionando, vas creciendo, vas aprendiendo a escribir, vas nutriéndote de otras personas que escriben, ¿no? Y siento que eso le falta a mucha gente, ¿no? Que mucha gente cree que sabe y se limita a lo que ya tiene y se olvida que hay otras experiencias, otras formas de comunicar y no empieza a investigar, a aprender, a nutrirse de eso, ¿no? Y yo me parecía tan enriquecedor porque además, como te digo, es algo que para mí había sido tan lejano, tan difícil y poder dominarlo y poder manejarlo así, me parecía grandioso, ¿no? Me gustaba muchísimo el poder estar en esa posición. Vamos a volver con Lucho porque él descubre, como han escuchado, esta imposibilidad suya de escribir que hoy día la convierte en un negocio exitoso y muy exitoso. Así que nos vemos en el siguiente bloque, nos vemos en un rato. No se vayan. Bienvenidos nuevamente, innovadores. Vamos directo a la pecera mágica. Mucha suerte. A ver, Sacocho, adelante. A ver qué te tocará, a ver si la producción ha hecho bien su chamba. ¿Qué dice? ¿Cómo conseguiste la atención de nuevos clientes? Ajá. Claro, porque tú decías, ¿no? Hablabas ahorita de Beatriz Bosa, que es mi amiga, y bueno, puedes acudir a tus amigos y vas a tener la atención y de pronto, si tienes valor, conectas. Pero ¿qué pasa con gente nueva? Mira, en general yo tenía muchos contactos, porque había sido editor, tenía muchos contactos y no los usaba. Me costaba muchísimo llamar a decir, oye, he abierto esto, creo que te puedo ayudar, contrátame. O sea, no... ¿Y por qué? Eh, ¿Alguna vez lo has analizado? Mira, puede ser, yo sí lo he pensado. Una cosa era el temor al rechazo, que era el principal, que yo creo que lo escudaba lo escudaba en el temor a pedir el favor, pero en realidad era más el temor al rechazo, al que me digan no. Claro. Porque yo venía de un mundo, cuando tú eres editor, no hay nadie que te diga no. Claro. No hay, Hay un poder, sí, finalmente. Hay un poder, ¿no? Algo que además te juegue en contra después, ¿no? Porque te vuelves alguien que siente que lo puede todo, ¿no? O sea, oye, yo no puedo llegar a la reunión de las 10, llego a las 11. Claro. Y si quieres, me esperas. Claro. Y pasaba eso, ¿eh? Yo llegaba a veces 1 hora, 2 horas después de la reunión. Claro. Igual me atendían de mala gana, pero me atendían. Te atendían porque eras el medio. Porque tenían que, de otra manera no iban a salir. Claro. Entonces, como que uno estaba acostumbrado a que todo lo que uno quisiera se dé, ¿no? Entonces, la posibilidad de que ahora tuvieras que tú salir a pedir casi un favor, pedirle a alguien, oye, esto, atiéndeme, regálame 10 minutos, ya no soy yo el que te está haciendo el favor a ti, sino tú a mí. Lo sentí como un tema complejo, ¿no? Te costaba. Entonces, y peor aún con gente nueva, porque claro. Aunque no lo creas, no, porque con gente que yo no conocía me fue más fácil. ¿Ah, sí? Sí, porque con gente que yo no conocía... No existía el rollo de que no favor. No existía eso. Claro. Entonces, todos mis clientes iniciales fueron gente que yo no conocí y gente que felizmente al inicio se acercó a mí. O sea, me llamó porque alguien le había dicho y le había contado y me llamaron para ayudarlos con algo. Y a raíz de eso empezamos a crecer con el boca a boca. O sea, nunca hubo algo más que eso. Siempre fue, oye, me ha dicho tal persona que le has hecho esto y me ha gustado, así que ayúdame con esto. O sea que el boca a boca y te fue más fácil con gente que no conocías. Otra pregunta, a ver. ¿Qué aspecto de Preciso te enorgullece más? La gente. La gente. O sea, yo tengo un equipo súper capo, como tú lo has dicho, y es un equipo que lo conozco desde antes de estar en Preciso. O sea, es gente, sobre todo el equipo más cercano, es gente con la que he trabajado en el comercio, con algunos en apoyo. Siento que en apoyo hicimos como una familia, luego en el comercio la continuamos y luego he ido creciendo con ellos. Y
y siento que no seríamos lo que somos, lo que es preciso hoy si no fuera por ellos. O sea, no, es lo mejor de todo, ¿no? Además, creo que has estado en los dos espacios donde se generó la mayor cantidad de talentos de ese tiempo, ¿no? O sea, posiblemente no se volvió a repetir una historia de tanta gente talentosa en medios tan relevantes, en una coyuntura particular, en donde todavía el digital no estaba pues como es hoy, ¿no? Es como que se juntaron muchas cosas para llegar a ese talento tan Mira, o bueno. sea, siempre me han dicho, ojo que yo vengo solo del periodismo económico. Claro. Hay gente que no nos conoce porque no todo el mundo ve periodismo económico. Entonces, gente para la que somos personas tal vez lejanas, no hemos tenido apariciones mediáticas. Hay gente que efectivamente me dice, oye, ustedes fueron la mejor generación en Semana y ustedes fueron la mejor generación en el comercio. Yo creo que cada generación tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, discutía con alguien de Semana y le decía, nosotros nos sentíamos muy, muy hábiles, muy capos y hacíamos un montón de cosas, pero la generación que vino después en Semana, nos guste o no, tuvo mayores ventas, tuvo mayor Claro. distribución, tuvo mayores cosas. Puede ser la coyuntura, lo que tú quieras, pero tuvo un escenario diferente en donde más gente lo leyó. Ahora, son logros diferentes, pero sí, logros. Y en el comercio es verdad que hay gente de adentro y de afuera que me dice, oye, fueron el mejor equipo que hubo. No sé, siento que también es la coyuntura. Hoy día es muy difícil. O sea, yo no sé si pusieras al equipo que tuvimos en ese momento, lo pusieras hoy, No, podría tener el reconocimiento que tuvo en aquel no, momento. eso es Sería, otra historia. sería muy complejo. Entonces, Es otra historia. no sé si solo es la gente. Creo que, como tú bien dices, la coyuntura también te afecta, ¿no? Hoy día, nos guste o no, los medios no están bien vistos por diferentes razones. Y eso abarca no solo a la parte política, sino también a la parte económica, ¿no? Has hecho una tercera familia Sí. con Preciso. Una última pregunta. Pregunta corta, respuesta corta. Y con esto nos vamos. ¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Volverías al periodismo o a trabajar como dependiente? No volvería al periodismo, creo que son etapas que ya... Yo siempre creo que cada etapa la vas quemando. Una de ellas fue el periodismo, me divertí muchísimo. El periodismo fue una época en la que, aunque no lo crean, así como se trabaja duro, también uno disfruta muchas cosas, ¿no? Claro. La vida nocturna, el entrar en la juerga, el disfrutar con la gente, o sea, incluso es diferente a lo que hay hoy, porque yo hoy día los periodistas no lo veo igual que antes, o sea, no sé si es bueno o malo, Bueno, no quiero hacer un juicio de claro. valor, pero yo tenía mi pisco, mi chela trabajando conmigo, o sea, acompañándome en el trabajo, ¿no? Claro, además en esa época habían cierres, ¿no? Que eran pues en la noche, tarde, y terminaban todos pues Y de ahí la seguíamos, en Claro. Lima, luego en Barranco, la seguíamos igual. Y el periodismo siempre ha sido pues una chamba noctámbula, pues, ¿no? Sí, Eso es verdad. Hoy creo que ha cambiado, pero bueno, vamos a hablar más todavía con Lucho. Gracias por venir, maestro. Y nos vemos en el siguiente bloque. No se vayan. Bienvenidos a Innovadores nuevamente. Gracias por vernos. Y estamos pues con Lucho Corbera, de Preciso. Y la pregunta es la siguiente. A ver, nos has contado tu trayectoria y la experiencia, etcétera, pero ¿hubo antes de Preciso experiencia emprendedora? No sé si llamarla emprendedora. En ese periodo que yo estuve definiendo qué iba a hacer, recuerdo que mi papá tenía un pequeño negocio de producción de telas y decidí meterle algo por eso se me acabó de mala plata antes, decidí meterle un poco de dinero a eso y me metí a eso. Fue un fracaso total. Ah, sí. O sea, sí, fue un fracaso total. ¿Por qué? Yo no conocía del negocio. Ya. Una de las cosas que yo creo que es importante cuando haces un negocio es poder tener clientes. O sea, no importa cuán bueno sea tu producto, no importa cuánto esmero le metas al tema, pero si no sabes llegar al cliente y, y saber a quién venderle, finalmente va a fracasar. En este caso, nosotros hacíamos tejidos de lonas para industria.
Y claro, no se había desarrollado ningún contacto, no sabía cómo llegar a nadie, entonces... Y seguro tenías un buen producto, pero Sí, no tenías el mercado. sí, no tenía muy el mercado, entonces fracasó como a los 3, 4 meses. Se llevó gran parte de lo que tenía ahorrado, pero aprendí qué cosas no hacer, ¿no? ¿Y qué te hizo pensar que podías vender contenidos? Como te digo, fue algo que llegó, que surgió, vi que ya tenía 2 o 3 Ujú. empresas que me empezaban a pedir. Ajá. Yo empecé con el Grupo Romero, con Engie y con la cooperación alemana, que Ajá. eran poca cosa, son empresas grandes, Claro. y tenían muchos productos y cosas que darme. Entonces dije, oye, tengo como ya algo Ujú. con lo que puedo empezar, ¿no? Además, estaba alineado con algo que yo ya veía en mi última etapa en el comercio, casi un año antes o 2 años antes, ya se veía, empezaba a surgir el concepto de periodismo de marca, que cuando son las marcas las que desarrollan los contenidos, empezaron a aparecer las agencias de marketing de contenidos allá, en Estados Unidos, y yo decía, oye, ¿qué paja todo esto? Pero todo estaba vinculado al mundo digital, ¿no? Entonces decía, ¿qué paja todo esto? Pero no hay cómo hacerlo acá porque acá no hay mundo digital. Como te digo recién, algunos incluso estaban lanzando su web, no había casi redes sociales. En el 2000, en el 90, en el 2009, Ujú. recién se estaba haciendo la transición de Hi-Fi Claro. a Facebook. Entonces y en Hi-Fi no había eso. En Estados Unidos ya había con Facebook, pero acá todavía no había eso. O sea, pero ya veías que la tendencia era esa, que Sí, hacia la ahí tendencia iba. era esa, además porque había algo que te aceleraba ese proceso, que era hasta ese momento habían 2 tipos de agencias de publicidad, ¿no? Las agencias digitales, que fueron las que aparecieron Sí, en su claro. momento para ver páginas web, blog y todas estas cosas, y las agencias tradicionales. Pero ya se veía que iban en proceso de integración. Integración. Pero había algunas agencias digitales, sobre todo afuera, que no querían la integración. Entonces la manera de no integrarte era, oye, hay que descubrir qué cosa hago. Claro. Y el descubrir qué cosa hago es empezaron a transformarse en agencias de marketing de contenidos, ¿no? Eso fue como su salida para no entrar al proceso de integración normal. Y fue ahí cuando te das cuenta, claro, pasan de la forma al fondo, a ver, oye, es relevante empezar a contarle a la gente cosas que me permitan como marca no solo hacerme conocido, sino generar algún tipo de conversación que me permita darme algún tipo de confianza en la marca, ¿no? Y poder conocerla mejor. Ahora, tú arrancas, como dices, además entraste a este otro negocio, tú llegas con pocos recursos a crear Preciso. ¿Cómo Yo llego quebrado. financias? ¿Y cómo financias esto? Yo llego quebrado, o sea, ya me había quedado sin nada y es... la mayoría de emprendimientos son por necesidad. O sea, son muy pocos aquellos que tienen la posibilidad de emprender teniendo los recursos atrás, ¿no? Normalmente algo te obliga a emprender y te obliga a emprender porque ya como que ya no tienes otros caminos, ¿no? Ya quemaste todo el Ya mal. quemaste todas las balas. Yo, como te digo, varios meses atrás ya había dicho que no a todas mis Claro. propuestas laborales, entonces de repente me iba a llamar a decir, oye, Ahora sí quiero. sí, ya después de 6 meses, bota el que has contratado y llévame a mí, ¿no? Pero ¿cómo lograste materializar? Entonces, como te digo, empiezo con eso, empiezo articulando, llamo a 2 personas más, Cristian Navarro y Luis Navarro, que habían sido mis coeditores en El Comercio y uno de ellos en Semana, y con ellos me apalanco para empezar a decir, oye, estos productos que ya hago de contenidos, que son impresos, pues no tengo la posibilidad de hacerlos digital, pero son impresos, creo que hay más en el mercado, creo que hay más empresas a las que podemos tener y podemos hacer cosas. Así que les digo a ellos, oye, ustedes encárguense de la ejecución y yo voy a tratar de salir a vender, ¿no? Ya. Y hacemos como esa... ¿Y ellos apuestan por esta propuesta tuya o voy a conseguir los recursos económicos para remunerarlos? O sea, ¿cómo fue ese enamoramiento, digamos, estás hablando de 2 talentazos del mercado, te jalaste a 2 tigres? Lo que pasa es que, mira, yo armo la empresa, ya la tenía armada, mejor dicho, la empresa se armó un poco antes, por otras razones, no tenía nada que ver con el proyecto en ese momento, simplemente usé un caparazón para hacer esto. Y tuve la suerte de que como los 2, 3 meses que empezamos, por alguna razón me llegó una campaña del BCP. Ese fue el punto. Me llegó una campaña del BCP, no entendí por qué, porque era una empresa que no existía prácticamente, pero me llegó una campaña del BCP
Y me tomé el crédito. Y dije, bueno, lo tomo el crédito. Me endeudé, creo que fueron como 200.000 soles más o menos. Y con eso tenía garantizados los sueldos de algún tiempo, ¿no? O sea que ahí fue tu apuesta. Entonces dije, claro, Fue un pero préstamo. con un préstamo que yo no le esperaba. Porque si tú me hubieras dicho a mí, yo no hubiera tenido. Entonces, ellos no tuvieron tanto riesgo, como se diría, porque los sueldos más o menos tuvieron garantizado un tiempo. O sea, no es que nos iba a dar para toda la vida, pero tuvieron garantizado un tiempo. Claro. Y lo primero que nos pasa es que veníamos con tantas cosas, con tantos aprendizajes del periodismo, que si bien éramos buenos redactando y éramos buenos haciendo las cosas, teníamos varias cosas negativas que traíamos del periodismo. Una de ellas es, trabajamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, y como nosotros creíamos que debía ser. Entonces, una de las primeras cosas que te choca cuando empezamos esto fue, los plazos son los plazos. Y tienen que cumplirse, ¿no? Acá no hay que yo media hora tarde, que hay una hora tarde, que la reunión la pateo, que oye, no, te entrego otro día. No. Pero ahí porque ya lo estabas viendo además como un negocio, pues. Sí, claro, pero me Porque costó, son como te tiempos, digo. claro. Yo venía con esa deformación, digamos, o malformación del oficio, ¿no? Terrible. Y lo otro es que, como tú lo veas, bacán, pero no necesariamente es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Claro. Entonces, oye, yo conozco esto de esta manera. Sí, pero yo como empresa necesito vender este otro aspecto. Entonces tienes que adecuarte y cambiar tu discurso para tratar de lograr el objetivo que tiene la empresa. Claro. Ya no es tu objetivo de comunicación como periodista, es el objetivo de la empresa de transmitir algo. Estás vendiendo un servicio a un mundo corporativo. Entonces, esas dos cosas como que nos chocó a los tres. Claro. Nos chocó, empezamos a dar un mal servicio. Empezamos a darle un mal servicio. Teníamos la reputación de ser buenos y todo, pero empezamos a dar un mal servicio. Entonces, eso nos golpeó en los primeros trabajos. Yo te diría que no fueron buenos. O sea, y es algo que, por ejemplo, cuando he tenido otros amigos que han entrado a hacer agencias de contenidos y me visitan para que les cuente un poco mi experiencia, les digo, oye, tienes que tener claras estas cosas, porque igual que yo vienes con esa deformación y evítate ese mal momento, ¿no? Claro. Porque es frustrante cuando empiezas a fallar en los trabajos. Ahora, ha pasado algún tiempo, y si bien es cierto, ustedes han sido los pioneros, hoy hay más, como tú precisas. Uy, hay bastantes. ¿Cuál es hoy el valor agregado que tiene Preciso versus el resto? Mira, en principio, nosotros desde el inicio somos una empresa muy de nicho, en el sentido de que trabajamos básicamente con empresas con contenido duro, ¿no? Nosotros no vamos mucho al B2C, vamos más al B2B. Desde el inicio sí así, ¿no? Entonces, trabajamos con mineras, con banca, con seguros, con petroleras, con electricidad, cosas que requieren cierto conocimiento previo. O sea, no solo es que seas bueno escribiendo, sino que además tengas esa espalda de entender el negocio. El sector, el negocio. El negocio. Entonces, te pongo un ejemplo claro. Cuando ya empezó a darse la transición hacia el digital, nuestro primer cliente, por ejemplo, fue Sura, ¿no? Y Sura tenía 2 agencias de publicidad que le hacían sus campañas de mailing. Claro. Entonces, Sura nos llama y nos dice, oye, la agencia de publicidad hace lindos emailings. Son preciosos todo, pero no transmiten lo que nosotros queremos, porque no entienden lo que es un fondo de inversión. No entienden el negocio. Lo que tú me estás tratando de decir es que el valor agregado de ustedes es que entienden el negocio. Hacemos estos negocios duros. Claro. Entonces, no es el comunicador por ser comunicador. No. Es el comunicador por transmitir realmente la esencia de un negocio. Es más, la mayoría de gente que trabaja con nosotros del equipo suelen ser economistas, administradores, ingenieros, gente que se apasiona por la redacción, pero que tiene este know-how, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con la inteligencia artificial, Lucho? Mira, para nosotros es una herramienta. Es una herramienta, no es un sustituto. En principio todavía hay cosas en las que va mejorando. Hoy día, por ejemplo, hay gente que hace posts muy básicos, ¿no? De los 5 consejos para salir a la playa sin que te quemes, ¿no? No sé. Esas cosas de la inteligencia artificial te lo sustituye de todas maneras.
Pero cuando hablas de cosas un poco más complejas, hoy día, ojo, no estoy diciendo que no vaya a ocurrir, hoy día cuando le hablas de cosas un poco más complejas, la inteligencia artificial te puede traer alguna información, pero no termine de hacer buenas cosas todavía, ¿no? Y igual nos sirve como herramienta porque nos da ideas de cosas que tal vez se escribieron en otros lados y nosotros no las conocíamos. Entonces, la utilizamos para eso, ¿no? Como fuente de información. Es un insumo Sí, más. y es un insumo muy valioso Claro. y que va a seguir ganando mucha más preponderancia, que ha ayudado además a reducir costos en videos. ¿Va a alentar Hoy- más bien tu negocio la inteligencia Sí, artificial? claro, yo no lo veo como algo que nos vaya a desaparecer. Yo creo que, o sea, no hay que tenerle miedo a las cosas nuevas que aparecen, hay que adoptarlas y tratar de sacarles provecho más bien para que el trabajo que ya haces tenga más valor. En base a esto que acabas de decir y volviendo un poco al origen de todo, Lucho, en donde en realidad contigo es que se visiona este tema de la industria de contenidos en el Perú, ¿te estás imaginando ya otro momento? ¿Estás visionando otro momento de los contenidos? Sí, mira, yo he tenido una transición, he empezado en el contenido impreso, Ujú, he pasado al contenido digital. ujú, eh, y en algún momento alguien me dice, oye, que este negocio del contenido, ¿cómo es? ¿Qué tamaño tiene? Yo le digo, mire, que los contenidos son transversales a muchos negocios, mm, ¿no? Por ejemplo, en, cuando estás en una agencia de PR, finalmente, depende de los servicios que prestes, pero finalmente para hacer la nota de prensa requieres tener la habilidad de redactar, sí. ¿no? Y es algo que podríamos hacerlo nosotros como agencia, pero claro, no tenemos las otras habilidades que tiene la agencia de PR, pero finalmente es un contenido. Cuando haces un taller o una clase, hay que armar la estructura del Una taller, agenda. hay que decir cómo lo quieres contar, etcétera. Esa habilidad la tenemos y la sabemos hacer muy bien. Es más, nosotros dentro de los contenidos que hacemos, también tenemos contenidos que le llamamos presenciales, ¿no? Hacemos una serie de cursos, talleres, cosas que nos piden los clientes. Claro. Armamos el proyecto e incluso tenemos al expositor, o sea, armamos todo el paquete. Algo que no es lo que haría una agencia tradicional de contenidos. Y por eso nosotros, a diferencia de las otras, nosotros somos una agencia de contenidos, no tenemos esa colita de marketing de contenidos. Nosotros abrimos los contenidos a muchas más cosas que solo el digital o solo estar en un pequeño canal, ¿no? Y una última pregunta, Lucho. Ya quiero salirme un poco de esto y así como tú en un momento, como tú dices, de pronto de desesperación te vuelves emprendedor, Ujú. ¿no? Ok. Pero este es un país de emprendedores, aparentemente, es decir, todos estamos arrinconados, ¿no? ¿Por qué no aparecen más Luchos? O sea, ¿dónde los encuentro? ¿Por qué? ¿Cómo ves un poco el panorama? ¿Cómo hacemos para encontrar más emprendedores exitosos, de alto impacto? Pero en realidad yo creo que sí los hay. A ver, en principio, de cada 10 emprendimientos, como hablábamos antes del programa, de cada 10 emprendimientos, 9 van a fracasar. Y solo uno va a ser exitoso. Y posiblemente de cada 4 o 5 emprendimientos que uno mismo haga, posiblemente el cuarto o el quinto va a ser el exitoso, ¿no? Hay algunos que tenemos suerte y tal vez en el segundo, en el primero tuvimos éxito, pero la mayoría va a caer una y otra vez. En realidad yo creo que acá es básicamente perseverancia, ¿no? El que persevera y aguanta y aguanta y aguanta, eventualmente el resto se va a rendir y vas a ser tú el que pase adelante. Tres aprendizajes, Lucho, en estos 15 años de emprendedor. Mira, primero, como te digo, perseverancia, o sea, tienes que ser constante, no puedes fracasar, incluso en el momento que te va mal, tienes que seguir ahí. Es O sea, difícil, ¿no? es difícil, pero como bien se dice, oye, no hay nada que dure 100 años, no hay, o sea, de todas maneras el sol va a salir al otro día, o sea, esas frases típicas, pero es verdad, o sea, de todas maneras va a pasar lo malo. O sea, Segundo. lo segundo es ser flexible. El mundo cambia constantemente, uno tiene que estar adecuándose rápidamente y estar tratando de ver lo que se viene. O sea, tú no puedes estar siempre ofreciendo lo mismo, siempre haciendo lo mismo y nunca cambiando. Y es una cosa muy compleja el tema del cambio, le cuesta mucho a los equipos. Nosotros mismos sufrimos a veces porque cuando te va bien sientes que, oye, Claro. no hay que hacer mucho, pero no, ya tienes que estar pensando en qué mejorar. Y tercero, rodéate de gente capa. O sea, es más cara, es más complejo, da miedo, pero te ayuda a salir más rápido y avanzar más rápido, ¿no? Gracias, Lucho, por estar con nosotros. Qué paja tenerte, qué paja ver que las cosas están funcionando en un espacio, además, hoy
posiblemente más importante que nunca, ¿no? La gente tiene que generar contenidos, tiene que hacer, tiene que escribir. Hoy las redes hacen además que la gente tenga que estar proponiendo y proponiendo y proponiendo, y tenerte a ti en el mercado con todo tu equipazo, es algo muy favorable para la industria y para el país. Así que muchas gracias por vernos y gracias, Lucho, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y cuando quieras. Un gran abrazo. Gracias, Iván. Síganos.